o no ámbito, quien diga que no es un completo mentiroso. Todos fallamos, todos pecamos, todos ofendemos a Dios, absolutamente todos. Es más, hasta los mismos santos cometían pecado, sino que fueron personas que se dejaron guiar y moldear por Dios. Pero nosotros tenemos que confesarnos, y quiero que les quede esto en el corazón, porque somos pecadores y necesitamos de la ayuda y de la gracia de Dios. Y aquí quise poner unas citas bíblicas muy bonitas. Tenemos a Lucas 19, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Marcos 2:17, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y primera de Juan 1:6, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como les estaba diciendo, todos somos pecadores y quien diga que no es un mentiroso. Pero justamente este sacramento de la confesión, en la cual, como les decía, en la parte humana, consiste en decirle al sacerdote los pecados que hemos cometido. Vamos a ahondar un poquito más adelante. Este sacramento nos abre y nos expone completamente al corazón bondadoso y misericordioso de Jesús. Porque es que no solamente decir, sí, soy pecador y quedarme ahí en mi pecado, no, es que Jesús, como un papá, viene y me levanta, viene y me extiende su mano, viene y por medio del sacramento de la confesión perdona mis pecados para nuevamente acercarme a Él. ¿Cómo debe ser una confesión? En un primer lugar, una confesión debe ser sincera. ¿Por qué sincera? Porque al final de cuentas tú no estás engañando al sacerdote, no estás engañando ni siquiera a Dios, porque Dios ya conoce las intenciones de tu corazón, te estás engañando a ti mismo. Debe ser una confesión muy humilde, es decir, tú ahí no vas a estar ni con arrogancias ni con altanerías, reconociendo que tú eres nada y que tú eres tu pecado. Debe ser una confesión completa, es decir, que no puedes ocultar ningún pecado. Estas son como unas características de cómo debe ser una confesión. Debe ser completa porque no puedes ocultar ningún pecado. Porque, como lo decía anteriormente, no te estás engañando a nadie, te estás engañando a ti mismo. Por ende, debes exponer completamente a tu corazón. Debe ser una confesión prudente, es decir, que tú debes saber manejar y decir cuáles son esas palabras más adecuadas y correctas, manejando siempre la prudencia. No debemos, debe ser prudente porque no debemos mencionar, cuando nos estemos confesando, no debemos mencionar los pecados de otras personas, no debemos nombrar, pues, nombres de otras personas, no debemos excusarnos en el pecado de otras personas, y todo esto lo encierra la prudencia y también el lenguaje que vamos a tener a la hora de poder expresarle al sacerdote. También debe ser una confesión contrita, que ya después se los aclararé un poquito más adelante, y debe ser una confesión corta. ¿Cómo así corta? Que tú vas es a confesarte. Si de pronto tú quieres un consejo, que de pronto consideres que es algo rápido, que necesitas como pedirle un consejo a un sacerdote, hazlo ahí en medio de la confesión. Pero la confesión no es un acompañamiento, no es una asesoría. La confesión únicamente es para que tú puedas exponer tus pecados al sacerdote y el sacerdote te confiese. Y es diferente si tú necesitas hablar, desahogarte, eso es completamente diferente, ya sería como decirle al sacerdote que te saque un tiempo más prolongado. Pero muchas veces, y se lo digo pues porque ya muchos sacerdotes lo mencionan, a algunos sacerdotes no les gusta que en la confesión las personas empiecen a contar sus problemas, de cómo se sienten, que para eso son unos espacios reservados. Ellos prefieren de que cuando es una confesión es poder ir únicamente pues a decirle tus pecados, y obviamente el sacerdote también ahí te va a orientar y también puede que te dé consejos, eso sí. Pero debemos saber que una confesión debe ser corta. Ahora surge una pregunta. Bueno, si ya nosotros tenemos el bautismo y se supone que el bautismo viene y nos reconcilia con Dios, ¿por qué entonces, si ya el bautismo nos reconcilió con Dios, por qué necesitamos un sacramento de la confesión? Y toda esa palabrería que dice ahí, se lo voy a resumir pues con mis propias palabras. Es porque es verdad, por medio del bautismo nos hacemos hijos de Dios, se borra en nosotros el pecado original. Pero en nosotros queda algo que se llama la concupiscencia, es decir, esa inclinación hacia el pecado. Estamos limpios, estamos sanos, sí, nos hacemos parte del Hijo de Dios, herederos del reino,
pero aún así sigue persistiendo en nosotros esa inclinación a pecar y por ende, como les decía, somos pecadores, somos débiles y necesitamos de la ayuda y de la gracia de Dios. Esto no se preocupen, yo les mandaré este documento para que puedan leerlo con más calma, pero en ese párrafo básicamente decía eso que les expresé. ¿Quién ha instituido el sacramento de la penitencia? Y aquí está la cita bíblica en la cual no lo digo yo, no lo dice la iglesia, no lo dice Lazos, lo dice la misma palabra de Dios en Juan 20 del 22 al 23. En la tarde de Pascua, el Señor Jesús se mostró a sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedáis retenidos. Y también podemos escuchar todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es esa gracia, ese poder que Jesús mismo le dio en la tarde de Pascua a los apóstoles para que pudieran ir a perdonar los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. El sacerdote simplemente es un instrumento de Dios, de la gracia divina, para que pueda por medio de él perdonarse esos pecados. Esa imagen la explica muy bien. Ahí está el sacerdote, que es su ministerio, el cual es ese canal de gracia en el cual por el cual se nos perdonan nuestros pecados, pero sabemos como católicos de que solamente Dios nos perdona. Y dice, solo Dios puede perdonar los pecados porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que ejerzan en su nombre. Así es, en pocas palabras, Jesús les da ese poder, digámoslo así, a los sacerdotes para que ellos puedan ejercer en su nombre, en su ministerio de sacerdocio, el poder de la gracia de la confesión. ¿Qué debo hacer en una confesión? O más bien, no tanto qué debo hacer, sino cuáles son esos pasos los cuales debo guiar esa confesión. El primero de ellos es el examen de conciencia que haremos hoy. También, después de ello, debe haber una contrición, es decir, que debe haber un arrepentimiento profundo dentro de nosotros. Para que una confesión sea efectiva y sea muy buena, nosotros debemos tener contrición y dolor, profundo dolor en nuestro corazón de haber ofendido a Dios, porque si no, de nada valdría. También debe haber un propósito de enmienda, es decir, el propósito de no volver a pecar. Si nosotros nos estamos confesando de X o Y pecado, cuando nosotros vamos al sacerdote y nos confesamos, debemos tener muy presente en el corazón de que ese pecado que yo estoy confesando, no es que lo confieso y ya lo dejo de hacer, pero por lo menos en mí debe haber ese ánimo, esas ganas, esa intención de no volver a cometer ese pecado, porque si no estaríamos jugando con la misericordia de Dios. Luego sigue como tal la confesión y por último la penitencia. Ojo con eso. Si nosotros no realizamos la penitencia que nos pide el sacerdote, esa confesión no es válida. Aquí hay una frase muy bonita de San Juan María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars. Dice, después de cada caída hay que levantarse inmediatamente de nuevo. No hay que dejar ni un momento el pecado en el corazón. Recuérdense esa frase que va ahora a entrelazarse con una de las preguntas que sigue. ¿Qué pecados hay que confesar y cuándo hay obligación de hacerlo? Bueno, ¿qué pecados hay que confesar? Absolutamente todos los pecados hay que confesarlos. ¿Y cuándo hay obligación de hacerlo? Aquí nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de su razón debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, quien no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que ocurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión.
cuando hay obligación de hacerlo. La iglesia nos propone de que ya cuando la persona tiene uso de su razón, es decir, una plena conciencia aquella de lo que es bueno y de lo que es malo, eh, digámosle que es una necesidad y termina siendo una obligación dentro de la iglesia como hijos de la iglesia el confesarnos. La iglesia nos pide que nos confesemos al menos una vez al año. Ahora les explicaré como que cuánta frecuencia deberíamos confesarnos, pero por lo menos la iglesia nos pide así, por mucho, que no debemos buscar ese hábito de una vez al año confesarnos, pero como mucho, así que las personas que ni se acercan a la iglesia lo pide una vez al año. Y tal como nos lo dice el catecismo, aquel que se encuentra en pecado grave es mejor que no comulgue el cuerpo de Cristo, porque está comulgando y bebiendo su propia condenación. Y pues ya sabemos esto de que los niños solamente deben acceder a la comunión cuando ya pues hayan sido preparados debidamente en el proceso de la primera comunión. Aquí puse dos tipos de confesiones, pero ahora aclaro este tema. Confesión individual y la absolución general. La confesión individual es aquella que comúnmente conocemos, en la cual vamos y les decimos pues nuestros pecados al sacerdote. No hay nadie más, nadie nos está mirando, nadie nos está observando, solamente es el sacerdote, Jesús y yo. Hay una absolución general, y ojo con esto, voy a aclarar bastante este tema. Esta absolución, pues las personas que apenas como que vamos a entrar de este examen de conciencia general, que ya no tenemos por qué cada vez que confesarnos hacer este examen de conciencia tan largo, sino ya lo particular, es decir, aquellos que ya yo sé que cometí. Yo, Lucía, una vez al año. Este debería hacerse una vez en la vida. A mí me gusta hacerlo una vez al año, pero no tienen por qué todos hacerlo así. Sí me gusta como a finalizar el año o a principio, no sé, hacer un examen de conciencia general, completico. Pero eso ya viene según lo que Dios le disponga el corazón a cada uno de ustedes. ¿Y cómo vamos a hacer ese examen de conciencia? Lo primero es pedirle la gracia al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine y nos muestre y que recuerde en nuestra mente cuáles son esos pecados que no nos están acercando a Dios o que están disgustando a Dios. Y lo segundo es que los mandamientos son una guía de qué pecados debo confesar. Pero no es todo, muchachos, no es todo. Recuerdo una vez en una Eucaristía que un sacerdote regañaba a las personas porque decía, bueno, nos regañaba porque yo estaba ahí. Él decía de que nosotros no somos judíos para simplemente cuando nos vayamos a confesar mirar los pecados de los mandamientos y ya. Y en cierta parte tiene muchísima razón. Obviamente los mandamientos son una guía y deben hacerse con los mandamientos. No estoy diciendo que no, claro que sí. Pero, como dice el Señor, no he venido a abolir la ley, sino a darle su plenitud. Y Él nos decía cómo hay pecados que ni siquiera ni por ahí en los mandamientos estaban, que también debemos confesar. Recuerdo que ese fue el día del santo justamente de San Francisco de Sales, y él nos decía de acerca de los pecados que habíamos cometido acerca de la naturaleza, los pecados que habíamos cometido contra el medio ambiente. Y eso también había que confesarlo, porque la tierra fue un regalo de Dios para nosotros y que nosotros muchas veces no cuidábamos la tierra. Y esos pecados también incluso esa Eucaristía fue el momento de perdón. Él decía, vamos a pedirle perdón a Dios hoy por todos esos pecados que hemos cometido contra la tierra, que fue la casita que Dios nos dio. Entonces, por eso lo digo, los mandamientos son una guía, pero si tú sientes que de pronto hay otra cosa, y obviamente los mandamientos vienen en cierta manera, encierran de manera general todo, pero si sientes que hay otras cosas que de pronto no es como que, bueno, padre, yo no amé a Dios sobre todas las cosas, no valoré a mis papás, no maté, no robé, es muy de judíos, así como lo decía el sacerdote. Entonces, por eso es el examen de conciencia, para ver qué cosas están mal en nosotros. Y sin más preámbulos, no sé si hay alguna duda. Si hay alguna duda, si
Bueno, no estaba viendo las preguntas. Dale, O hay Lucy, algo porque que esto es había. extenso, es bastante largo y vamos a comenzar de una vez. Listo. Eh, ya se explicó lo de materia grave, pleno consentimiento, ¿cierto? Sí, correcto. Listo. Bueno, muchachos, les invito a que saquen una hojita, un cuadernito, para que podamos empezar a hacer este examen de conciencia. Las preguntas iniciales que vamos a tener, no tiene nadie que prender micrófono, decir si lo hizo o no lo hizo, no, cada quien ahí y nadie los está viendo a ustedes. Otra cosa, les voy a dar un ejemplo. Yo digo, he negado la existencia de Dios, no es que ustedes van a poner en el papel sí, no, eso no lo hagan, sino escriban, he negado la existencia de Dios, para que en el momento que puedan confesarse al sacerdote puedan decir qué es lo que hicieron. El sacerdote no va a entender nada si ustedes dicen sí, no, sí, no. Pero vamos a hacer unas preguntas pues generales antes de empezar. ¿Cuándo fue tu última confesión? En esa última confesión que tú tuviste, ¿ocultaste algún pecado? En esa última confesión que tú tuviste, ¿te confesaste con arrepentimiento? Y en esa última confesión, ¿tú cumpliste la penitencia? Bueno, primer mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas. No tienen que copiar primer mandamiento. Cuando yo les vaya diciendo, ya saben, copien en su hojita aquello que sí hicieron. He negado la existencia de Dios. He negado el amor de Dios. Es decir, que he visto a Dios como un Dios que es justiciero, que es malo, que es castigador. He tentado a Dios, como decir, si Dios existe, que me pase esto ya mismo. No he dado testimonio de mi fe, es decir, no he sido coherente con mi fe o me ha dado miedo de expresar mi fe. He desconfiado de Dios. Lucy, antes que sigas, para todos, si tú tienes alguna duda sobre si algo es pecado o no es pecado, eh, pues de todos modos, ahí es buena la asesoría del sacerdote en el momento de la confesión, pero les recomendamos el Catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 2083 al numeral 2557. Si ustedes leen todo esto, ahí están todos los 10 mandamientos explicados y diferentes casos que es muy importante conocer y nos va a dar una muy buena eh, material para poder nosotros discernir también nuestros pecados. Repito esta. He desconfiado de Dios. He dudado de la verdad de la Biblia. Es decir, creer que algo que dice en la Biblia no es verdad o es inventado. He dudado de los dogmas de fe. Los dogmas de fe son verdades que deben ser creídas y si de pronto tienes duda de cuáles son los dogmas de fe, en el credo se encuentran. Me he desesperado dudando de la misericordia de Dios, pensando que Dios no me va a perdonar este pecado, que esto que hice, nunca Dios me lo va a perdonar. He presumido que puedo salvarme sin conversión. He pecado con la intención de confesarme después. He sido indiferente ante el amor de Dios. He sido un católico tibio. He odiado a Dios.
¿Le he dedicado suficiente tiempo a la oración? ¿Me quejo o reniego ante las cosas que requieren sacrificio? ¿He incumplido alguna promesa hecha a Dios o a su iglesia en un momento de dificultad que tú decías, Señor, ayúdame y te prometo que si me ayudas, hago esto y nunca lo hiciste? ¿He sido supersticioso? Este tema lo haremos más adelante en poquitas clases acerca de la nueva era. Pero para que tengan una idea, he creído o practicado acerca de hechicerías, brujerías, adivinos, todo tipo de magia, así sea la blanca, esa magia también es mala. Quiromancia, medium, agüeros, horóscopos, tazas de chocolate, riegos, penca de sábila, maleficios, sortilegios, el tarot, la carta astral, alquimia, la tabla ouija, la santería, los amuletos, medallas, vudús, chamanismo, espiritismo, necromancia, piedras, mantras, cualquier tipo de superstición, eso no es de Dios. He puesto fe o practicado o me he dejado llevar por grupos o movimientos, sectas no cristianas que mezclan la verdad de Jesucristo con otras ideologías, por ejemplo, la reencarnación, la falsa metafísica, el ocultismo, espiritismo, astrología, meditación trascendental. También aquí está metido todo lo que es el yoga, el reiki, los viajes astrales, la medicina holística, la parapsicología, la sofrología, las prácticas pseudocientíficas. La reflexología, hemopatía, todo lo que es hipnosis, regresiones, la lectura del aura, terapia de colores, esoterismo, teosofía, el budismo, todo eso, muchachos. A ver, Todo, disculpa Lucy que te interrumpa, pero hay cositas que es bueno decir. Estamos haciendo un barrido de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se pueden clasificar en dos pedazos, en dos partes. Los tres primeros hacen referencia a un pecado hacia Dios, ¿sí? De una ofensa, pues todos los pecados son una ofensa a Dios, pero los tres primeros se refieren a más específicamente hacia Dios. Y los 7 últimos se refieren a una ofensa, a un pecado con respecto o a mí mismo o a el prójimo. Entonces, el orden tiene mucha importancia, porque si te estás dando cuenta, el primero es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y estamos hablando, por ejemplo, de hechicería, de brujería, todas estas cosas, ¿sí? Porque eso, en definitiva, no es amar a Dios, y es desconfiar de Dios. Entonces, hay una gravedad máxima que está determinada en el primer mandamiento y va bajando relativamente hacia el mandamiento 10. Eso es para que lo tengamos presente, es decir, es más grave algo que esté contra el primer mandamiento que el 10º mandamiento, por decirlo de alguna forma. Lógicamente hay atenuantes y hay cosas y hay agravantes de cada situación, pero lo que va a estar diciendo Lucía es, vamos a ir bajando los 3 primeros sobre Dios y los 7 últimos sobre nosotros y el prójimo. Yo quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo me tuve que desconectar porque tuve un problema y están tocando un tema que a mí, cuando yo hice la primera consagración, me llamó mucho la atención. En la primera consagración, Wilson decía que uno no podía practicar en ningún tipo de meditación porque en algún momento uno podía verse en dificultades espirituales. Esos ejercicios de respiración, de relajación, pero siendo sinceros, hoy en día, cuando uno tiene tantos problemas de estrés, de ansiedad, de angustia, de pronto uno se ve como abocado a
a acudir a ese tipo de ejercicios de respiración, sobre todo ese tipo de ejercicio en que uno cierra los ojos y uno imagina algo y uno respira profundo. En ese caso, si ya uno es un consagrado, pero por cuestiones personales, incluso médicas, le recomiendan a uno ese tipo de ejercicios de respiración para manejar ansiedad, angustia, pánico y demás. ¿Cómo se hace ahí? Eh, Disculpen que interrumpa porque yo también hablo acerca de lo de la hermanita Sandra. Me ha sucedido lo mismo. Cuando estuve en embarazo, hace un par de meses, estoy hablando de 8 meses atrás, porque a mí me ve, gracias al Señor, tiene 8 meses de nacida. Cuando tuve 8 meses, pues eso lo enviaban mucho los ginecólogos y demás, a que uno pues trabajara el tema de la respiración. Pero también voy a lo que decía nuestro padre Elvis en la consagración pasada con Andresito, en donde nos explicaban que si nosotros conocíamos, o sea, si en nuestra mente algo sabemos que es pecado, a la finalidad, aunque no sea tan desastroso, iba a ser pecado. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy consagrada hace como 10 años, pero no continué en la comunidad por diferentes razones, motivos, quehaceres y demás. Retomé esta consagración y la deseo terminar profundamente con mi corazón, pero siempre supe eso y eso quedó en mi mente desde aquel entonces, en que todos estos ejercicios de yoga y tal, realmente yo no hacía yoga, pero sí manejaba mucho el tema de la respiración, lo que hace la hermanita Sandra, de temas de como de sonidos que nos ayuden a encontrar como la calma de los dolores, etcétera, etcétera. ¿Eso entra dentro de los pecados que está diciendo Lucía? a ver, Marta y Sandra, esto lo vamos a ver más en detalle en la nueva era, lo van a ver conmigo. Eh, Vamos a esperar una respuesta más fuerte allá. Lo que sí te puedo decir ahora es, todas estas prácticas orientales o incluso de otras zonas, eh, implican dos cosas. Una parte que son ejercicios como ustedes dicen, de respiración, y otra parte que involucra lo espiritual o pseudo espiritual. Eso lo vamos a detallar más adelante, pero para no detenernos aquí, para poder seguir avanzando, una cosa no se puede desligar de la otra. Y yo les voy a pasar al, al grupo de CubaSat material sobre eso para que ustedes hagan el discernimiento sobre estas cosas. Eso es muy peligroso. Lamentablemente, como bien lo decía Sandra, a mí, por ejemplo, yo tengo algunos problemas neurológicos que después en algún momento les explicaré, y temas incluso de ansiedad, y lo que me mandan un psicólogo, lamentablemente por las psicólogas que están en el grupo, incluida Lucía, más que todo por la formación que reciben en las universidades, lo que ellas mandan es haga yoga, haga mindfulness, haga no sé qué cosas, etcétera. Desde luego no se involucran en la parte espiritual, ¿sí? Se determinan hacia estos. De todos modos, cuando uno le hace la observación, pues ella dice, no, pero no le pongas la espiritualidad, no tiene nada que ver con eso, no sé qué, bueno, pero eso tiene mucho que ver, sí tiene mucho que ver, y después lo vamos a ver más en detalle. Pero entonces, hay una parte, hay una parte de estos, digamos que estas cosas que, por ejemplo, que tú logres manejar la respiración, que te logres controlar de alguna manera, pero cuando te ponen a decir que te pongas la mente en blanco y que digas y que digas no sé qué cosa así, y que la fluya la energía, todas estas cosas, eso es sumamente peligroso. Y es importante que lo sepamos desde ya, porque eso puede, te lo digo por temas incluso de procesos de liberación que se han ido
que se han iniciado a través de estos temas. Que a mí nunca me pasó nada, pero que de pronto esto lo vamos a ver más adelante también. Puede que tú veas hoy una película de terror y enseguida sientas la presencia, una opresión de algo demoníaco en ti. Y puede que tú hayas visto 10.000 películas de terror y nunca te haya pasado nada, nunca se haya sentido nada. Eso va a depender mucho de muchísimas cosas, de la susceptibilidad de la persona, de lo que permita Dios para la persona. Bueno, en fin, ¿sí? Pero ya sabiendo que esto es peligroso y sabiendo que esto no está bien, ya ahí sí comenzamos a trabajar en lo que es materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Entonces, si tú lo estás haciendo con ese pleno conocimiento, sabrás entonces que estarías cometiendo un pecado. Y en ese sentido, ese es el tema de lo que está configurando Lucía. Dale. Pero no se preocupen Padre que Elvis, lo vamos a detallar más adelante. pero entonces, vea, yo inicialmente con esta consagración yo le dije, a mí me gusta más esta porque tenemos la oportunidad como de dialogar, y ustedes han sido como tan aterrizados en cómo vivir realmente en el diario, en el acontecer diario, la consagración. A mí me interesaría entonces que, sobre todo que usted nos acaba de comentar que usted es una persona que ha tenido dificultades a nivel también interior, como yo, que maneja ansiedad, así como yo. Sería bueno que ustedes nos dieran unas estrategias, unas técnicas como para dejar de usar aquellas, algo que sí vaya acorde con nuestra consagración, pero que nos ayude realmente a eso, además del rosario. No, Pero por ejemplo, claro, esta es la oración en general. La oración en general sustituye cualquier tipo de meditaciones trascendentales y yogas y todas esas cosas. O sea, la oración es lo que... El rosario es bendito. Claro, y el rosario es liberador. No te o sea, no, te voy a decir una cosa. Yo he dirigido rosarios donde personas se revuelcan ahí a hacer un proceso de liberación, ¿sí? Porque el rosario después de la Sagrada Eucaristía es la oración más poderosa para todo esto. Y entonces el rosario te puede ayudar a liberarte de todo este tipo de ansiedad. Lógicamente todo esto es un conjunto de cosas, porque tú tienes que, si te mandan las pastillas, tómate las pastillas. Si te mandan terapia física, haz las terapias físicas, ¿sí? Tienes que hacer lo que corresponde hacer humanamente, pero del resto, apóyate en Dios, confía plenamente en Dios, vive un momento, una vida de oración para que verdaderamente puedas salir adelante con todo esto. Son pruebas que nuestra propia debilidad y que Dios permite para verdaderamente saber, ¿vas a confiar en mí o no vas a confiar en mí? ¿Sí? Eso es lo que te pone el Señor. Entonces, yo te entiendo y lo vamos a hacer, vamos a ir dando algunas pautas en general para cuando ya estemos hablando más en concreto de esto. Debemos seguir a Lucía porque de pronto no vamos a alcanzar con todo. Bueno, continuamos. He sido satánico, he realizado cultos satánicos, he puesto algo o alguien en el lugar de Dios. Aquí pues les recuerdo las clases que ya hemos dado, como poner por encima de Dios el dinero, personas, artistas. Si de pronto le he dado el lugar a otras cosas, a otras personas, otras acciones, antes que a Dios. He cometido sacrilegio. Sacrilegio es tratar indignamente sacramentos, lugares o personas consagradas a Dios. Un ejemplo de esto es lo que habíamos hablado anteriormente de comulgar en pecado mortal. ¿He recibido algún sacramento en pecado mortal? Dentro de los sacramentos recordemos que está comulgar, casarse, realizar la confirmación. Me he confesado sin arrepentimiento
o sin propósito de enmienda. Recuerden que uno de los elementos que mencionó Lucía al comienzo era que pues para confesarnos debemos tener ese corazón contrito, esa capacidad de cumplir con la penitencia que el sacerdote nos imponga, y tener o luchar por no volver a cometer ese pecado. He leído o poseo escritos en contra de la religión y de la iglesia. Es pecado cuando se expone innecesariamente la fe, cuando por cuestiones de Estado se deben leer, ha de hacerse con suma prudencia y buscando los argumentos de la fe en contra de estos escritos. Hay muchos libros actualmente que pues hablan mal de la Iglesia Católica o relatan cosas o sucesos, así sean de ficción, en contra de la Iglesia. También no es mentira que en ciertos postulados también como filosóficos, también hay como esa negación hacia Dios, hacia sus acciones, hacia la iglesia. Entonces, pues aquí también entra como esta parte de que tanto nos involucramos en este tipo de lecturas y caso tal, pues haga parte como de nuestros estudios, de nuestra formación. Debemos hacerlo con mucho cuidado y teniendo como en cuenta también dónde está nuestra fe. He sido perezoso al no formarme en la fe. He sido masón o comunista. Segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. He blasfemado, es decir, he dicho palabras de insulto contra Dios o contra lo sagrado. He utilizado el nombre de Dios, de la Virgen o de los santos irreverentemente. Esto quiere decir que de pronto si he usado esto en forma de chistes, bromas, he realizado comentarios de mal gusto, sobrenombres, diminutivos, vulgares. Tampoco es mentira que actualmente con las redes sociales hay muchos memes, muchas imágenes que pues utilizan a los santos, utilizan las imágenes de Dios, de la Virgen, de la iglesia. Entonces también aquí preguntarnos si nos hemos burlado de eso, si lo hemos compartido o si lo hemos creado incluso. He ridiculizado los misterios de Dios. Esto va también de la mano de la pregunta anterior, si he realizado bromas o hecho bromas sobre la crucifixión, la encarnación, los milagros. He utilizado el nombre de Dios y de los santos en cosas profanas, tales como usar el nombre de Dios o cosas relativas a Dios o a la Virgen o a la iglesia para poner el nombre de discotecas, para poner el nombre de un bar, no sé, estoy poniendo un ejemplo aquí, pero ¿qué tal un bar como que la bendición de Dios o algo así? Es como un ejemplo. He incumplido promesas hechas a una persona en nombre de Dios.
He jurado en falso. He hecho promesas que no tengo la intención de cumplir. He jurado hacer algún mal. Bueno, en el tercer mandamiento de santificar las fiestas, he faltado un domingo a misa o a fiestas de guarda. Fiestas de guarda son aquellas misas de precepto que es obligación asistir, que no se puede faltar. Por ejemplo, el 1 de enero, el 8 de diciembre, el 25 de diciembre, que son festividades propias de la iglesia. He llegado tarde a misa o me he quedado sin celebrarla por algún motivo injustificado, como que ya sé que la misa empieza a las 9, pero me da flojera, voy a llegar un poquito tarde, o no quiero vivirla entera y a mitad de misa me voy porque me aburrí. Me he distraído voluntariamente durante la Eucaristía porque lo quieres. Hay distracciones que se dan dentro de la Eucaristía involuntariamente, pero que estás en la misa, pero no quieres prestar atención y te pones a pensar en otra cosa voluntariamente. He trabajado o he hecho trabajar sin necesidad urgente un domingo. Si ya hace parte de una obligación de tu empresa y si no trabajas te pueden echar, eso pues ahí no iría como tal. O si yo he hecho trabajar a alguien un domingo sin causa alguna. No he guardado la abstinencia de la carne los viernes de Cuaresma. Si eres mayor de 14 años, debes pues guardar la abstinencia de la carne, así como lo pide la iglesia los viernes de Cuaresma, el no comer carne. No he ayunado los miércoles de ceniza, de los miércoles de ceniza y los viernes santos. No he guardado el ayuno eucarístico. Ayuno eucarístico es abstenerse de comer cualquier alimento una hora antes de las Eucaristías. He tardado mucho, bueno, alimentos y bebidas. Aquí no tiene nada que ver el agua. He tardado mucho en confesarme después de cometer un pecado mortal. Ya como les estaba comentando, apenas nosotros cometamos un pecado, recurrir inmediatamente a la misericordia de Dios, de manera inmediata. Y si ya sabemos que cometimos un pecado mortal y duramos meses y meses y semanas, ahí sin importarnos, y ahí iría. No he comulgado por lo menos en Pascua de Resurrección. He dejado de ayudar a la iglesia en sus necesidades. Si la iglesia necesita algo, lo que sea, si sea, están buscando rifas y necesitan que les colaboremos porque con esta rifita van a pintar esta parte o necesitan pagar unas deudas, todo eso. He utilizado mal el tiempo del día de precepto. El día de precepto, que sería el domingo, es el día del Señor, que realmente lo deberíamos utilizar para tres cosas fundamentales. El primero es para ir a Eucaristía, para ir a misa, para ir a ese banquete. El segundo es para pasar tiempo en familia y el tercero es para descansar. Recuerdo que una vez Wilson comentaba de que a él le costaba bastante este tema de descansar los días de precepto, pero él se confió completamente en Dios y dijo, bueno, si Dios quiere que yo descanse un domingo, puedo tener mil y una ocupaciones, mil y un cosas, pero él empezó a dedicarle tiempo a su familia, a Dios los domingos y el descanso, y vio cómo todo en su semana iba de maravilla y todo se le acomodaba. Honrar a padre y madre.
Cuarto mandamiento. Esto es para los hijos. He irrespetado a mis padres, he sido desagradecido con ellos, he desobedecido a mis padres o superiores, he tenido un espíritu de rebeldía hacia ellos, he amenazado o maltratado a mis padres, les he deseado algún mal, me he avergonzado de mis padres, ya sea por su físico, de pronto por su nivel económico, intelectual. He dejado de ayudarle a mis padres en sus necesidades, tanto físicas como espirituales. He tenido un odio o algún resentimiento hacia mis padres. He sido irresponsable con el estudio. Aquí entra el tema de los padres, porque al fin de cuentas los padres son los que nos están apoyando en el tema del estudio. No he orado y ofrecido misa por el eterno descanso, en este caso para los que tengan papás muertos. He irrespetado la autoridad a la que estoy sometido, en primer lugar los padres, también aquí entran los profesores, los superiores, el Estado. He peleado con mis hermanos y compañeros. He tenido odio, resentimiento hacia mis hermanos pues como tal fraterno, de fraternidad, hermano biológico. He dado mal ejemplo a mis hermanos o a mis compañeros. El de los papás muertos. Estoy desde el teléfono, entonces disculpe aquí, estoy viendo todo lento. Que si no has ofrecido misas o no has orado, si tú tienes a tus papitos muertos y no has orado lo suficiente por su eterno descanso, por su alma, y si no has orado, si no has ofrecido misas por ellos, por su descanso. He dejado de ayudar a mis hermanos en sus necesidades. He abandonado parcial o totalmente a mis padres sin razón justificada. Me he dejado llevar por el mal genio. Ahora aquí esta parte es para los padres. Padres. Me he esforzado por la educación moral y formación espiritual de mis hijos. He tenido hijos fuera del matrimonio o antes de él. He dado mal ejemplo a mis hijos en todos los ámbitos, religioso, familiar, moral, profesional, etc. No he corregido a mis hijos por su bien, es decir, alcahuetearles todo lo malo que hacen sus hijos, y eso no está bien, padres. Me ha faltado evangelizar a mis hijos. No les he prevenido las malas compañías. Si tú ves que tu hijo, tu hija, está con personas que no le ayudan en su proceso de Dios, tú como padre debes saber guiarlos. Los he forzado a recibir algún sacramento sin la debida preparación. Esto también está mal, porque no es obligar e imponer una fe o una creencia hacia Dios. No es forzar nada. Es por medio de tu ejemplo que los acercas a Dios. Y que ellos mismos voluntariamente, con ayuda tuya y con tu testimonio, ellos van a ir a acercarse a Dios. Les he impedido una profesión o vocación que Dios le indica, decir, no, yo quiero que tú estudies ingeniería, o yo no quiero que tú seas monja, yo quiero que tú te cases. Permito que estudien o trabajen en lugares donde corre peligro su alma o su cuerpo. Por ejemplo, si tu hija o tu hijo está trabajando en un lugar de que sabes que Dios no está ahí, en unos establecimientos de que son para nada morales y que tú sabes que está mal y aún así lo permites, aquí va. He tolerado escándalos o peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa. Por ejemplo, permitir la unión libre en tu hija o en tu hijo, o también que los hijos duerman en la casa de sus novios o de sus novias.
He maldecido a mis hijos. He permitido que vistan indecentemente. Ya hablamos de este tema de la modestia. He permitido que asistan a espectáculos indebidos, como espectáculos inmorales, o esos conciertos así que vienen y denigran a la mujer por medio del reggaetón. He peleado con mi cónyuge, ya sea con malas palabras o con tratos físicos. He abandonado parcial o totalmente a mi cónyuge y a mis amigos. En pocas palabras, he abandonado irresponsablemente, sin razón alguna, a mi esposo o a mis hijos. No he trabajado lo suficiente para mantener dignamente a mi familia, de que si tú sabes que eres madre o padre y que necesitas mantener a tu familia y preferiste, no sé, irte a tomar